Cordial saludo compañeros de clase y tutora, mi nombre es Néstor Lario Capera, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la materia de tratamiento de imágenes. El día de hoy voy a exponer sobre la fase 5, la evaluación final. El grupo es el 2080-54-5, que está conformado por Garibaldi Ríos, Rodrigo Ignacio Méndez, Andrea Paola Ramírez y Néstor Lario Capera. En nuestra materia de tratamiento de imágenes nos vamos a encargar de estudiar imágenes, adquisición, almacenamiento, procesamiento y filtrado de segmentación y técnicas que permitan el mejoramiento de las imágenes. En nuestra primera unidad tenemos el procesamiento de imágenes, en la unidad 2 los clasificadores y la unidad 3 matriz de confusión. En la unidad 1 vimos lo que era una imagen digital, que corresponde a una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, a menudo de manera binaria, unos y ceros, dependiendo si la resolución de la imagen es estática o dinámica, tratándose de una imagen compuesta por un mapa de bits o por otra parte de un gráfico vectorial, donde el mapa de bits es el formato más usado usualmente en la informática. Y entonces, ¿qué es el tratamiento de imágenes? Tiene por objeto principal aplicar ciertas técnicas a las imágenes para mejorar el aspecto de ellas, o facilitar el reconocimiento de ciertos patrones y hacer más evidente en ellas determinadas características o detalles que se deseen hacer, por ejemplo, una búsqueda de una información, o bien para permitir la optimización al momento de que se explora una muestra. En ella se busca la información en imágenes ejemplo, por ejemplo las de los satélites. Muy importante entonces tener en cuenta que el significado de un píxel, que es la unidad más pequeña de la información que compone una imagen, siendo generada de forma cuadrada o circular dependiendo de lo que estemos viendo. El píxel hace posible la idea de hablar de resolución de una imagen, es decir, que la calidad que ofrece la misma cuando la visualizamos, y es un hecho que a mayor cantidad de esos elementos, los píxeles, mayor será la resolución de esta. En el sentido contrario, a menores valores de píxeles, menor será la calidad. Las imágenes se forman de cuantiosos tonos acromáticos grises, partiendo de negro hasta el blanco, es decir que sus píxeles modifican su luminosidad desde 0 píxel negro hasta 255 píxel blanco, y por tanto estas imágenes no necesitan almacenar canales de color, porque el conjunto, mejor, la tríada rojo, verde y azul en iguales proporciones, dan origen a un tono acromático gris. Entonces, con esto que miramos, el espacio de color RGB. Esta representa un color mediante la mezcla de adición de 3 colores primarios. Para indicar con qué proporción mezclamos cada color, se asigna un valor a cada uno de los colores primarios, de manera, por ejemplo, que el valor 0 significa que no interviene en la mezcla, y a medida que este valor aumenta, se entiende que aporta más intensidad a la mezcla. También miramos lo que es un histograma, que son la base para muchas técnicas de procesamiento de una imagen en el dominio espacial. El histograma es una medida de frecuencia en la ocurrencia de cada valor o rango de valores de nivel de intensidad de gris dentro de una imagen. Comúnmente se utiliza la frecuencia relativa, declarando la probabilidad de la ocurrencia para este nivel de gris, pero también puede aplicar una frecuencia absoluta según el uso que se le quiera brindar. Entonces, en esta imagen vemos la aplicación de la capa roja, donde, por ejemplo, en este ejemplo, para nuestro estudio del melanoma, se encuentran en el rango de 100 a 150 aproximadamente, y el resto de la imagen sí está en el rango de 0 a 150. En el verde, se encuentra en el rango del 0 a 30 aproximadamente, y el resto de la imagen está en el rango de 0 a 150. En este encontramos el azul, donde los objetos del melanoma se encuentran en el rango de 0 a mayor de 250 aproximadamente, y el resto de la imagen sí está en el rango de 0 a 150. También miramos lo que es la umbralización o binarización, en este caso particular de la segmentación, donde los píxeles asumen solo uno de dos valores, dos valores posibles: 0 si el valor de píxeles es menor al umbral definido, y 1 si el valor del píxel es mayor o igual al umbral definido. Para binarizar la imagen será necesario partir de una escala de grises. En caso de ser a color, se debe hacer la conversión previamente de la imagen. Monocroma debe tener toda la información esencial de la imagen original. Menor espacio es muy usada en medicina, entre otros. En la unidad 2, entonces, vimos los clasificadores. Vimos un clasificador de umbral perceptrón,
que básicamente consiste en una neurona con pesos sinápticos y umbrales ajustables. Es una forma simple de una red neuronal. Entonces tenemos también los clasificadores supervisados, que son aquellos en los que a partir de un conjunto de ejemplos de los que conocemos el valor, ya sea como clasificación o como regresión, intentamos encontrar una función que permita asignar un valor objetivo a ejemplos que el sistema no ha visto anteriormente y de los que realmente no conocemos el valor de salida correcto. Y los no supervisados son aquellos en los que no disponemos de una salida esperada que asocia la batería de ejemplos con la que trabajamos, sino que únicamente a partir de las propiedades de los ejemplos intentamos dar una agrupación o caracterización de la clasificación clustering de los ejemplos según la semejanza entre sus propiedades. Y entonces, ¿qué es una máquina de soporte vectorial? Pues son un clasificador lineal biclase, pero también pueden realizar funciones más complejas. Este método, tras entrenarlo, nos devolverá un discriminante, el vector normal al hiperplano, que separa las dos clases, además de otros atributos necesarios para clasificar entradas posteriores, la cual es una tarea instantánea. En la unidad 3, entonces vimos la matriz de confusión, donde vamos a mirar la evaluación cualitativa en el tratamiento de imágenes y la evaluación cuantitativa en el tratamiento de imágenes. La evaluación cualitativa es la que nos permite tener un análisis concreto de los resultados, en donde se aplican unos métodos específicos y así poder obtener un mayor resultado específico y así poder obtener un mayor resultado de la situación. Y la evaluación cuantitativa de tratamiento de imágenes, en esta vemos que está basada en los resultados de operaciones matemáticas realizados a lo largo de un proceso. Con ello se permite hacer un análisis el cual nos indique si esta es de calidad, como la podemos clasificar, bajo qué condición y si es positiva o negativa. Vimos también los verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos en los tratamientos de las imágenes. También la precisión, que se refiere a la dispersión de los valores obtenidos de medidas repetidas. Cuando es menor la dispersión, mayor es la precisión. Una medida común de la variabilidad es la desviación estándar de las mediciones y la precisión se puede estimar como una función de ella. La exactitud se refiere a cuán cerca se encuentra el valor medio del valor real de la referencia. Cuando se expresa la exactitud de un resultado, se expresa también el error absoluto, que es la diferencia entre el valor medio y el valor real. En esta miramos la curva característica operativa del receptor ROC, que representa la sensibilidad de una prueba diagnóstica que produce resultados continuos en función de los falsos positivos, complementario de la especificidad para distintos puntos de corte. La separación entre los grupos de enfermos y sanos representa la capacidad discriminatoria de una prueba para clasificar sanos como sanos y enfermos como enfermos. Un parámetro para evaluar la bondad de una prueba diagnóstica que produce resultados continuos es el área bajo la curva. Esta área puede interpretarse como la probabilidad de que ante un par de individuos, uno enfermo y otro sano, la prueba los clasifique correctamente. Nuestro proyecto entonces dice que gracias a la base de datos de uno de los hospitales de la ciudad, de los diferentes pacientes que sufren de una enfermedad llamada melanoma, enfermedad que se localiza en la piel, se le solicitó a un grupo de estudiantes de la Universidad UNAT realizar una investigación por medio del procesamiento de imágenes, donde se pueda realizar la detección de la patología y determinar el grado o estadio de la enfermedad presente en los pacientes, con la finalidad de dar las alertas pertinentes acorde con los resultados que se obtengan de las muestras suministradas y del procesamiento que se adelante. Para ello serían seguir unos pasos. Entonces, sí que utilizamos para el procesamiento. Tenemos entonces con el resultado script, al pasar las imágenes, tenemos entonces la enferma 2, que tenemos el máximo de área 74, mínimo de área 34 y el número de objetos 3, enfermedad 3, máximo de área 158, mínimo de área 25, número de objetos 2. La enferma 6, máximo de área 264, mínimo de área 33, número de objetos 6. Enferma 7, máximo de área 39.563, vemos una mancha muy grande, mínimo de área 19 y el número de objetos que se visualizan son 45. Enferma 8, el máximo de área 48.577, mínimo de área 28 y número 2, vemos que también tiene ahí una mancha grande.
En la enferma 11, máximo de área 267, mínimo de área 37 y números de objeto 7. Tenemos entonces las sanas, que en este caso las tenemos todas en ceros, la sana 5 y la sana 6. El análisis de los resultados, estas imágenes a las que se realizó el tratamiento, podemos apreciar cómo al realizar la binarización de la imagen con la imagen original o entrada se observa en la figura el proceso de umbralización, donde el objeto del análisis, el melanoma, se puede observar cerca del 70 o 80%, que es un alto porcentaje de los lunares totales de la imagen original, y al filtrado de la imagen que se está procesando en la parte inferior derecha, ya es más claro, está más definido, por tanto está la relación umbral num píxeles, a donde la imagen es de mejor calidad para realizar el análisis que se desea. Nuestro análisis de umbral y de píxeles y num píxeles fue muy bueno. Con esto entonces llenamos nuestra tabla con el área máxima de todas las imágenes. En base a los resultados obtenidos en las imágenes se corresponde la cantidad de objetos de la imagen, área máxima y área mínima, tomando en cuenta tanto la clasificación por el experto como la de la máquina de soporte vectorial, que son correspondientes a la valoración de la afectación de los pacientes a quienes se les realizó la toma de muestras para determinar por medio de diagnóstico computarizado tratamiento de imágenes. El grado de afectación y la veracidad del dispositivo para la presencia de la enfermedad de melanoma y para, en otros casos, ser casos negativos de la presencia de la patología anteriormente mencionada, y para ello se determina según el ground truth como verdaderos positivos o verdaderos negativos respectivamente. Con este código se generan los dos parámetros puntuales para la clasificación, como son la cantidad de objetos como el área máxima, que con la sintaxis de condición if, tanto para la variable num cantidad como la variable max area, cuantificación de área, se le indica al perceptrón que si es menor o igual a 2 para el caso del num y de 115 para el máximo área, para que lo clasifique como 1 o 0 según correspondiera al condicional. Con esto se confirma que el desarrollo del código fue el apropiado y la clasificación es correcta, tomando en cuenta que se traen 8 imágenes enfermas y 3 sanas para la tabla de datos, generando así el aprendizaje de la máquina. Este es nuestro código para la MS Web. Nuestro resultado con el código entonces nos arroja este resultado, que lo acomodamos en nuestra tabla en la clasificación SBM, donde nos da exactamente igual a la clasificación del experto. Con esto entonces nos damos cuenta que tenemos imágenes enfermas 8, imágenes sanas 3, reales 8 y 3 según nuestro clasificador. Entonces tenemos verdaderos negativos 3 y verdaderos positivos 8, falsos negativos 0 y falsos positivos 0. Con una precisión, esto nos da una precisión del 100%, una exactitud del 100%, una especificidad del 100% y una sensibilidad del 100%. Nuestra curva ROC, aquí tenemos una curva perfecta. Se puede hablar el área bajo la curva, que tomará valores entre 1 y 0.5, donde podemos interpretar que el área como la probabilidad de que ante el análisis de las imágenes estas se clasifiquen de una manera aceptada como enfermas o sanas. En el eje Y del gráfico, a la proporción de verdaderos positivos sobre el total de imágenes enfermas, y el eje X se observa la proporción de falsos positivos sobre el total de imágenes sanas, por lo que podemos relacionar proporción de verdaderos positivos, eje Y, versus la proporción de falsos positivos del eje X. Para cada punto de corte de una evaluación continua, por lo que a modo de referencia se traza una línea desde el punto 0.0 al punto 1.1, diagonal de referencia, debido a que cada punto de corte que la compone determina la misma proporción de verdaderos positivos y de falsos positivos, por lo que se puede asegurar que el clasificador realizado cumple con el objetivo de establecer las imágenes sanas de las enfermas. Esta implementación del código, entonces generalmente la exactitud diagnóstica se expresa como sensibilidad y especificidad diagnóstica cuando se utiliza una prueba dicotómica de división, unas cuyos resultados se pueden interpretar directamente como positivos o negativos. Como resultado del mismo, la especificidad en nuestro caso es decir, la sensibilidad característica de la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. La especificidad nos indica la capacidad de nuestro estimador para dar como negativo los casos realmente sanos, proporcionando sanos correctamente identificados.
Para el desarrollo de este trabajo colaborativo, entonces empezamos con la segmentación de las imágenes, la umbralización, binarización, una reconstrucción morfológica, el aprendizaje de máquinas, máquinas de soporte vectorial, el análisis estadístico de los resultados, evaluación cualitativa, cuantitativa de imágenes, la curva de característica operativa del sector ROC para la entrega de nuestro proyecto. Durante el desarrollo del proyecto se pudo evidenciar que con un correcto entrenamiento de una SBM se puede crear herramientas de diagnóstico que ayuden al tratamiento de enfermedades. Logramos establecer si una imagen era sana o enferma. Sin embargo, se pueden crear mejores algoritmos que pueden permitir la automatización de los scripts generados durante el desarrollo del curso, y así generar un entorno más amigable y que permita la introducción de la información de una manera más inductiva. La temática del curso nos da una visión sobre la inteligencia artificial, que en la actualidad es un eje de desarrollo de las nuevas tecnologías, por lo que la temática se puede dirigir hacia distintos enfoques de desarrollos industriales. Muchas gracias, y estas son nuestras referencias.